buenos días. Ya tenía muchas ganas de estar nuevamente con ustedes en esta reunión, de compartir juntos las cosas que Dios va haciendo con nosotros, de comentar algunas de las cosas que yo mismo voy aprendiendo del Señor y de su palabra. Y la verdad es que pues estar juntos es siempre una bendición. Y bueno, pues si eso es así, cuando estamos juntos de manera virtual, pues ya te imaginas lo que es cuando nos vemos, ¿verdad? Lo cierto es que cuando tenemos la oportunidad y con la ayuda de Dios poco a poco será cada vez más frecuentemente de vernos y de hablar y de abrazarnos y de ver lo que Dios va haciendo con cada una de las personas, de ver cómo esta chica, esta muchachita, este hombre, cómo va cambiando y va siendo formado y cómo dan testimonio de él. Todo eso es, no tiene precio, todo eso es algo maravilloso, algo que no se calcula con nada y mucho menos con, con cifras porque es lo que Dios va haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, estoy feliz de estar con ustedes, estoy feliz de hoy que también hoy me toca dar la plática, probablemente hoy y los próximos dos domingos yo estaré compartiendo acerca de lo que hemos venido hablando. Al rato lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero antes estaría muy bien también pues que tuviéramos unos cantos en donde reflexionáramos en nuestro buen y gran Dios que es el Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes a un texto que está en Isaías 44. Ahora, si tú has escuchado las pláticas pasadas, te has dado cuenta que que Gustavo específicamente estuvo hablando de Isaías 53. Si ya tenías el conocimiento de ese pasaje de la escritura, supongo que no te ha dejado de sorprender. Si no lo conocías, tienes que estar realmente sorprendido con ese pasaje, porque ese pasaje habla claramente de la crucifixión de Cristo. Ese pasaje habla del plan de Dios en Jesucristo, en cómo el Señor cargó los pecados de todos nosotros en Él, en cómo el Señor, como Dios mismo, castigó a su Hijo sin merecerlo para que nosotros tengamos la oportunidad de no ser castigados. Y ese pasaje, pues, está en la misma Biblia que lees y simplemente está unos capítulos o unos libros más para allá que el Nuevo Testamento, pero en cuestión de años está como 700 años, 700. Date cuenta lo que es tu vida, lo que has vivido, los años que tienes, y piensa en 700 años, que son muchas generaciones. Se escribió este pasaje antes de que el Señor Jesucristo viniera. Entonces, eso es asombroso, totalmente asombroso. Y considerando que eso está tal cual en la Biblia de los hebreos, en la Biblia de los judíos, uno se pregunta cómo es posible que no crean los judíos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que no entiendan que Jesucristo es ese siervo del cual habla Isaías? Pero bueno, esto es un comentario solamente como haciéndote ver también que muchas veces uno toca ciertos textos y no tienen ni el tiempo o quizás no tienen la sabiduría para explicarlos o lo que sea, pero los textos uno debe de ir a ellos, debe de regresar a ellos y entonces se encuentra cosas pues increíblemente valiosas. Y también buscando en Isaías y leyendo y recordando, encontré un texto que quiero leer ahora y que es muy bueno para que después tengamos un tiempo de meditación, de oración, de alabanza y, y, y que el Señor sea bendecido por nosotros y nosotros por Él también. Está en Isaías capítulo 44 y vamos a leer 5 versículos, los 5 primeros. Dice así, mira, ahora pues, oye Jacob, siervo mío,
y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Pasaje bonito, o quizás un poco de inicio críptico o no claro para todas las personas, pero sin embargo es un pasaje que es muy, no, o sea, es sencillo de entender. Es un pasaje sencillo que el Señor escribe en Isaías, te recuerdo, hace muchos años, y que tú tienes que entender que habla de su pueblo. Cuando habla de su pueblo, habla en estos tiempos de la iglesia. Habla de los cristianos que Él ha escogido, que Él ha llamado y que responden a su llamado, que responden a su amor. Esos están ahí en esos versículos. Cuando dice Jacob, se refiere a ti, se refiere a mí. Cuando dice Israel, habla de su pueblo. Tú eres su pueblo. Si tú eres su pueblo, entonces habla de ti. Y eso dice el primer texto. Después otra cosa interesante, bueno, se presenta, dice que habla tu hacedor, o sea, es tu hacedor el que nos formó desde el vientre. Y eso, bueno, pues tiene unas implicaciones inmensas en los tiempos que vivimos y con todas las cuestiones del aborto y los derechos supuestamente del hombre sobre su propio cuerpo, etcétera, de la mujer, etcétera, ¿no? Ya sabes. Pero bueno, el punto aquí más bien es entender quién habla. Habla nuestro, el que nos hizo, el que nos formó, el Todopoderoso. Dice: no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún. Esa palabra Jesurún no es una palabra normal en el Antiguo Testamento, se da 3 veces, 2 o 3 veces solamente se encuentra y quiere decir justo, recto, ¿sí? Ahora, esto tiene mucho que ver también con lo que hemos estado hablando, que el Señor nos llame justos, que el Señor pueda vernos como personas justas, es solamente por los méritos del Salvador, es solamente porque el Señor intercambió su justicia por nuestros pecados. Ya lo hemos visto esto, pero aquí lo dice, Jesurún habla de su pueblo, pero lo ve como justo, ¿sí? Entonces, está hablando nuevamente de nosotros, dice: a quien yo escogí. Y después te da unas promesas inmensas. Dice: yo derramaré aguas sobre el sequedal. Primero establece quién es. Después establece a quién le habla, a su pueblo. Y a su pueblo le dice que derramará aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus hijos, sobre tus renuevos, sobre tu descendencia. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. O sea, brotarán de modo evidente, manifiesto, como brotan los árboles a diferencia del pasto, así tan grandes como son los árboles en comparación del pasto y cómo se ven, así brotará, dice, nuestra descendencia. Entonces, eh, este texto es una promesa a su pueblo, a su familia, eh, de que quizás esas aflicciones que hoy tienes, quizás esas aflicciones, yo en lo personal he tenido algunas aflicciones en estos tiempos por mi familia, también por mis hijos, y cuando yo escucho que Dios dice esto, entonces sonrío y entonces me lleno de fe y de esperanza de que muchas veces lo que nuestros ojos ven no es lo último. O sea, tú ves a tu familia, tú ves personas que te afligen por su comportamiento, que te afligen por su condición espiritual, te afligen porque están viviendo una vida dificilísima, porque las circunstancias las tienen, parece siempre en contra, lo que tú quieras, ¿sí? Pero
aquí tenemos promesas a su pueblo, promesas a nosotros para entender que Dios va a cambiar las cosas, que lo que ahora vemos árido, que lo que ahora vemos desértico, después veremos abundante, después veremos un vergel, después veremos una tierra verde, ¿sí? Entonces, bueno, pues estas promesas, dice la Escritura que en Cristo son sí y amén, o sea, estas promesas se van a cumplir, estas promesas nos las hace el Señor y debemos de aferrarnos a este tipo de promesas, de que si tú ves en tu vida aridez, si tú ves en tu vida esterilidad y tú quieres caminar con Dios, tú ves en tu vida que te faltan muchas cosas, pero tú en tu corazón lo que quieres es estar con Dios, lo que tú quieres es ser mejor, lo que tú le pides y lo que te esfuerzas también en colaboración con el Espíritu es ser como Dios quiere, entonces tienes promesas a las cuales te debes de aferrar. Entonces esto provee pues excelente momento para que tengamos un tiempo de meditación, de alabanza, de gratitud a Dios. Y mira, te pensaba yo que no lo buscamos para que nos cumpla estas promesas. No, 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 no. El enfoque es diferente. No lo buscamos para que cumpla estas promesas. No, lo buscamos porque nos ha prometido estas cosas tan grandes, porque ha dicho quién es Él, qué poderoso es, y nos ha prometido estar a nuestro lado, ha prometido luchar por nosotros, ha prometido una serie de cosas que obviamente son para su gloria, porque es para su gloria el hecho de que tu familia se llame su familia y que yo y todos los míos nos podamos llamar de la familia de Dios, que es lo que dice el versículo 5, es lo que más o menos dice. Dice, este dirá yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, o sea, familia. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Que hablamos de nombres y de apellidos, hablamos de ser insertados en la familia de Dios. Hablamos de personas que quizás hoy no son, pero después van a ser insertados en la familia de Dios. Personas que amamos o cuestiones personales que uno tiene y que no quiere tener, que no glorifican a Dios y lo sabe y le aflige. Y entonces, bueno, pues nuestro Dios nos ha hecho promesas de que va a derramar aguas sobre el sequedal. Nos ha dado estas hermosas promesas de que nuestra vida no siempre va a ser igual de estéril. Nos ha dado promesas de que Él puede cambiar nuestro corazón. Hay que creerle. Nosotros creemos y buscamos un Dios todopoderoso y además un Dios real, un Dios sobrenatural, un Dios que va más allá de lo que las cosas que nosotros vemos. Amén. Pues con esto en mente vamos a tener unos cantos, a cantar si tú gustas, a pensar, a alabar a Dios y después pasaremos a nuestra plática. Bueno, pues nuevamente bienvenidos y juntos pues invoquemos el nombre de Dios, juntos pidamos al Señor y su presencia, su Espíritu que nos acompañe en toda la reunión. Padre, muchísimas gracias nuevamente por este domingo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad de meditar en los textos que nos has dejado, por la oportunidad del Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros. Te damos las gracias ahora que nos vemos de forma virtual y te damos las gracias cuando tenemos la oportunidad de vernos de forma física y real, porque además valoramos más todavía. Ahora que ha pasado estos años en donde no nos hemos visto y no nos hemos podido tocar y no nos hemos podido estar juntos tanto, Señor, ahora valoramos más ese regalo que es el amor de unos con otros, de la preocupación de unos con otros. De veras, muchas gracias, Señor. Y sobre todo, gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual nos está enseñando por el Espíritu, el cual nos está guiando a la verdad por el Espíritu. Y te damos gracias y te bendecimos y de veras, Señor, queremos que estés en medio de nosotros, porque sabemos que nuestra reunión sin ti no es nada y contigo entonces las cosas menos importantes, pues ya esas no nos importan, porque lo importante es que esté con nosotros, que estés con nosotros, lo importante es que tú nos enseñes y lo importante es que podamos estar cerca de ti, Señor, para que tu presencia
nos haga más similar a ti. Queremos que nos acompañes y que nos bendigas y que nosotros también te podamos bendecir, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, todas estas cosas. Amén. El amor de Cristo, qué lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo tú vives en mi corazón y canto, canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. La hermosa sangre de mi Señor me ha limpiado mis pecados, gloria a Dios. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo vives en mi corazón. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo tú vives en mi corazón. El amor de Cristo, qué lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo tú vives en mi corazón y canto, canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, vives en mi corazón. La hermosa sangre de mi Señor me ha limpiado mis pecados, gloria a Dios. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo vives en mi corazón. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo tú vives en mi corazón. Porque Jesucristo tú vives en
exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono de mi corazón. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón.
Gracias a Dios por su bendición. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Gracias a Dios también por su palabra, la cual ahora vamos a leer y a explicar algún concepto relacionado con lo que hemos estado hablando, con lo que hemos venido viendo las semanas pasadas y que ha sido de mucha bendición. De hecho, vamos a seguir hablando todavía unas cuantas semanas más de esto, porque hay muchos ángulos, eh, hay muchas perspectivas, mucho material que se debe considerar cuando se habla acerca de la cruz. Hoy la plática se podría titular La cruz y el fruto de su aflicción. Este título eh, está recordando también a uno de los pasajes que Gustavo leyó la semana pasada de Isaías 53, en donde dice así en el versículo 11: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es un verso muy corto, pero es un verso que dice algo que estaba en el pensamiento de Jesucristo. Jesucristo lo pasó muy mal, tú sabes, de eso se ha tratado mucho y muchas veces no reflexionamos lo mal que lo pasó. Muchas veces lo damos por hecho, muchas veces lo vemos demasiado rápido, estamos acostumbrados, lo hemos oído desde que somos pequeños. Pero bueno, Cristo lo pasó muy mal para llevar a cabo el plan que había pensado el Padre, el plan que nos daba a nosotros una oportunidad. Pero este versículo dice también lo que había en sus pensamientos y esa esperanza a la que se agarraba y ese pensamiento que le ayudaba en los momentos de debilidad humana que él voluntariamente había decidido tener. Y es ver el fruto de la aflicción del alma. Y entonces cuando vio el fruto de la aflicción de su alma, dice que quedaría satisfecho. Ahora, el fruto de la aflicción del alma de Cristo tienes que ser tú, debe ser tu familia. Tengo que ser yo y debe ser mi familia. Tienen que ser todas las personas, cuantos más mejor. Ese es el fruto de la aflicción del alma de Dios, del alma de Jesucristo. Y entonces dice que, bueno, por lo menos aquí lo sabemos, que Él va a quedar satisfecho. O sea, cuando la gente, cuando las personas escuchan el mensaje de Jesucristo, por eso es importante proclamarlo, porque muchos responderán, otros no, de hecho la mayoría no responderá, pero dentro de esa minoría, dentro de esos pocos que responderán, habrá muchos, serán muchos de todos modos. Y dice que Él mirará ese fruto y quedará satisfecho. Amén. Pues eso es lo que queremos, que tú seas ese fruto, que tu familia sea ese fruto, que yo sea ese fruto, que mi familia sea ese fruto y todos los más que se puedan. Amén. Vamos a poner entonces esta plática, estos comentarios que vamos a hacer acerca de la escritura y que el Señor nos ayude y nos hable. Padre, nuevamente te pedimos tu bendición sobre las palabras que vamos a hablar. Te pedimos tu bendición sobre los versos de la escritura que vamos a leer. Y te pedimos que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos y para que sea depositada en nuestra alma la semilla de la palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto, ¿no? Vamos a recordar, porque vamos a estar hablando de esto mismo, de la cruz, y uno puede decir, oye, pues si llevan hablando 5 semanas de la cruz, ¿a poco hay algo más que hablar de la cruz? Hay muchísimo que hablar de la cruz. La semana que viene te diré por qué razón no queremos, digo, una de las razones por las que no queremos pasar esto rápido.
porque esto es lo principal del Evangelio. Esto es lo principal que uno debe de entender. Es en lo que uno debería de meditar más. Por eso. Ahora vimos hace unas semanas ideas y conceptos equivocados, incorrectos de la cruz, ¿sí? Pusimos algunas fotos. Interesante. También vimos después la cruz como un cruce, que también significa eso. Y un cruce en donde se juntan, se intersectan la justicia y la misericordia de Dios. También hemos visto eso. También vimos después la cruz como el lugar de intercambio, en donde se intercambiaba Dios con los hombres. ¿En qué sentido? Bueno, Dios se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justos, como leímos al principio, ¿verdad? Jesurum, eso que leíamos al principio de Isaías 44, justos. Ajá. Entonces, Dios nos hace benditos, nos da su bendición, pero Él se hace maldito. Es el lugar de intercambio. Nosotros le damos a Dios nuestros pecados, Dios nos da su justicia. También lo vimos en una reunión entera. También vimos a Cristo crucificado por nosotros, han sido las dos últimas que yo recuerdo, las dos últimas pláticas, que también obviamente que es una verdad sencilla, es una verdad conocida, Cristo murió por nosotros, pero todas las implicaciones que tiene que Cristo haya muerto por nosotros, yo creo que poco meditamos acerca de eso. Con razón, el Señor Jesucristo estableció de las pocas cosas que estableció la cena del Señor, que después corrobora Pablo en sus cartas diciendo esto lo tenemos que hacer siempre, frecuentemente, recordar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, porque es el cuerpo y la sangre del nuevo pacto, del pacto que Dios hace con nosotros. Y estuvimos viendo las semanas pasadas Isaías 53, mucho de Isaías 53, que te repito que debes de leer y volver a leer. Nos pusieron un video la semana pasada acerca de quién mató a Cristo, un programa ya de hace unos 15 años o más de Larry King, que entrevistando a algunas personas, a un sacerdote católico, a un pastor protestante, a un judío y también a Deepak Chopra, que es hindú, o sea, que es de la India y que tiene pues toda la sabiduría, cultura, es un médico que ahora vive en California, pero es interesante, pero no es cristiano. O sea, es interesante, pero las cosas que él habla, que dice, pues uh, puede haber interés en cosas que diga, pero tienes que entender que son observaciones y cosas y que muchas pues no son de acuerdo a las escrituras, ¿no? Pero también lo invitaron para finalmente, para preguntarles a ver quién había matado a Cristo según ellos, ¿no? Interesantes las respuestas. Creo que todas las respuestas sí tienen algo de verdad, ¿no? Unos decían, bueno, pues los judíos. Bueno, pues sí, los judíos conspiraron y entonces los romanos lo ejecutaron. O sea, los romanos no tenían tanto interés en matarlo, los judíos sí. Entonces, bueno, pues puede decir los judíos, pero estrictamente hablando lo mataron los romanos, si quieres, ¿no? Pero después por ahí John MacArthur dijo que lo mató Dios. Pues sí, también es cierto porque Isaías 53 dice que Dios lo castigó por nosotros y que Dios cargó en él y que Dios, o sea, realmente Dios mismo elaboró un plan que incluía la muerte de Cristo. Elaboró un plan para salvarnos a nosotros, ¿sí? Elaboró un plan en donde era necesario que Cristo muriera. Entonces, bueno, pues si lo quieres ver así, Dios también lo mató, si quieres verlo así, ¿no? Pero obviamente que todo está dentro de un plan y entenderlo de una manera, ¿no? El pobre Deepak Chopra estaba ahí tratando de hacer sus aportaciones, pero él no es cristiano, o sea, él ni siquiera su contexto es cristiano, por eso lo que decía era, yo creo que ni le hacían mucho caso, ahí se va, ¿no? Y decía, no, pues es que
La muerte lo mató. Bueno, la muerte, ¿cómo que la muerte lo mató? Bueno, pues la muerte lo mató para que haya vida y los opuestos y todas las cosas esas orientales del yin y el yang, ¿no? Que no lo dice así, ¿no? Pero los enemigos para que pudiera tener amigos Dios, los judíos para que pudieran existir los cristianos, ¿no? Me da risa sus aportaciones porque no, o sea, no, era como que lo invitaron, yo no sé por qué lo invitaron, pero sus aportaciones pues eran de otro tipo absolutamente distintas, filosóficas, raras, y no eran concretas ni eran objetivas, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que finalmente la plática terminó diciendo, ¿quién lo mandó? ¿Sabes quién lo mandó? Lo mataste tú lo mataste. O sea, nosotros lo matamos por nuestros pecados, lo cual también es cierto. ¿Sí? Entonces, ya si sumas todas las respuestas, ¿no? Todas las respuestas entendibles, ¿no? Pues sí, es verdad. Todo fue toda una conspiración y todo un plan para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad. Entonces, esto es Cristo crucificado por nosotros y, y bueno, pues a mí me llamaba mucho la atención, por eso lo comenté y por eso empecé con ese versículo. Me llamaba mucho la atención y siempre me ha llamado ese versículo, que es el versículo 11 del capítulo 53, que dice que verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho, como diciendo, mereció la pena sufrir, mereció la pena las horas de las tinieblas, mereció la pena la traición, mereció la pena el dolor, mereció la pena el sufrimiento, mereció la pena el ver la reacción de las personas que tenían que haber reaccionado bien y reaccionaron mal, pero de todos modos mereció la pena. ¿Por qué? Porque de ahí surgió un fruto y seguirá surgiendo un fruto. Ese fruto todavía está acumulándose, o sea, todavía cada día que pase puede haber más fruto. Por eso la premura, por eso eh, por eso la necesidad de que el Evangelio sea predicado, por eso la necesidad de que tu vida sea una vida coherente con el Evangelio, de que tu vida sea una vida espiritual, para que otras personas que hoy están muertas en sus delitos y pecados puedan tener oportunidad, puedan ver algo diferente. ¿Sí? Entonces, partiendo de esto, hoy vamos a ver vamos a llegar a desembocar a otro versículo y a otro texto que son otras palabras del Señor Jesucristo, que son palabras importantísimas que establecen un principio y que en sí mismo también nos muestran un milagro de Dios, pero vamos a desembocar en ellas en el tiempo que se dijeron, en el momento en que se dijeron, en el contexto en que se dijeron, y eso va a estar mucho, eso va a tener mucho significado. Así que voy a leer porciones grandes de la escritura, no demasiado. Estuve pensando y estuve orando a ver qué tanto leía. Yo hubiera querido leer quizás todo el capítulo 11 y todo el capítulo 12 del Evangelio de Juan, pero mejor te lo voy a dejar de tarea y las cosas que no lea las voy a mencionar, pero quiero que tú sepas si lo que yo digo es exactamente correcto o no y no lo vas a poder saber si no lees con atención el capítulo 11 y el capítulo 12 del Evangelio de Juan. No ahora. Esto es solamente por motivos. Yo creo que leerlo es en sí mismo una bendición, pero tengo que escoger entre una plática larga en donde muchas personas pudieran perder el interés o ir perdiendo el interés a algo un poco más corto, más llevadero, pero que se siga manteniendo la esencia. Pienso que así lo vamos a hacer y te mando o te pido que leas el Evangelio del Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el capítulo 12, después de la reunión. Entonces ahora voy a leer el capítulo 11, versículos del 45 al 53 de Juan. Y vamos a ir entendiendo. Ya verás que sí vas a ir entendiendo muy bien. Es un pasaje que muchos conocen, es un texto muy, muy conocido. Hay pasajes ahí que
los has oído, los has repetido, pero quiero ver en su contexto, porque es muy importante entender los contextos y los momentos para cuando Cristo dijo algo, ¿sí? Ahora vamos a ir entendiendo. Dice así: entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué había hecho? Había resucitado a Lázaro. Ni más ni menos. No había hecho cualquier cosa. Había resucitado a Lázaro, el hermano de Marta y de María, en Betania. Esto es lo que había hecho. Entonces fueron muchos corriendo con los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, verso 47, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Bueno, aquí una persona puede tomar este texto para decir quién mató a Jesucristo. Pues ya ves quién lo mató: Caifás y todos los líderes religiosos que se reunieron en el concilio en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo se estaba para ellos saliendo de control. Si tú te puedes dar cuenta de sus motivaciones, todas eran malas. Sus motivaciones no eran la verdad, sus motivaciones no eran el amor al pueblo, sus motivaciones no eran que las gentes pudieran encontrar la paz del alma, no eran nada de lo bueno y de lo que Cristo pensó para nosotros. Sus motivaciones eran: si seguimos así y si seguimos permitiéndole que siga haciendo tantas señales, dice que todos creerán en él. Y luego vendrán los romanos y como dirán que Jesús es su rey, entonces los romanos vendrán y entonces nos destruirán porque solamente hay un rey que es César, y entonces nos van a destruir a nosotros como nación y nos van a destruir nuestro templo y nos van a destruir nuestras casas y nos van a quitar todo de lo que vivimos y esto va a ser terrible. Por lo tanto, antes de que pase esto, es mejor que muera. Es mejor que muera un hombre y no que toda la nación perezca. Este hombre no sabía lo que decía, básicamente. Y además lo que decía venía de un corazón sucio, de un corazón con intenciones malas. Sin embargo, lo que dijo era una profecía. ¿Por qué? Porque profetizó que Jesucristo tendría que morir por la nación. Eso es lo que dice este texto. Y no solamente por la nación, verso 52, sino también para congregar en uno, para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Esto justo había sucedido porque estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Había sucedido que Jesús estaba, no dice exactamente, pero seguro estaba en Galilea, en su tierra, en donde él solía estar. Acuérdate que era el nazareno, porque era de Nazaret, y Nazaret era una tierra que no estaba en Judea, sino que estaba en Galilea, Galilea de los gentiles. Estaban apartados, estaban separados, estaban a algunos kilómetros de distancia, algunos digo a bastantes kilómetros de distancia, y Jesús estaba allá, pero le mandaron un recado donde Jesús estaba y le dijeron: oye, Lázaro está enfermísimo, le dijeron. Él estaba allá con sus discípulos y le mandaron decir que Lázaro estaba enfermísimo, que por favor fuera. Y Lázaro vivía en Betania, habría un par de días de distancia o 3, en un viaje normal. Le dijeron al Señor que fuera porque estaba muy enfermo.
Y entonces el Señor Jesucristo hizo algo interesantísimo que te puede pasar desapercibido. Para empezar, el Señor Jesucristo sabía que esa enfermedad era una enfermedad por lo cual Dios podía glorificarse, por la cual Dios podía glorificarse. Dios se puede glorificar y pueden salir cosas buenas que finalmente nos lleven a creer y a conocer más a Cristo de las cosas malas, difíciles. Y esta era una de ellas. Y le decía, mira, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para que se glorifique Dios. Así decía. Y también dice que hizo algo sorprendente. Y eso sorprendente es que cuando le dijeron que fuera apresuradamente, que por favor fuera rápido porque estaba muy enfermo Lázaro, y era una persona cercana a Jesucristo, y también sus hermanas, Marta y María, que vivían en Betania, y en vez de ir Jesucristo rápidamente, dice que se esperó 2 días enteros. Después de que le dijeron que se apurara para ir, porque estaba enfermo, se esperó 2 días para empezar el viaje. De modo que cuando llegó a Betania, no solamente Lázaro ya había muerto, sino que llevaba más de 4 días muerto. ¿Sí? Entonces esto te da un contexto, una idea en el tiempo de qué sucedió. Estaba quizás unos 5 días antes de que Lázaro muriera y le dijeron, está muy enfermo, por favor ven. Y entonces Jesús dejó pasar tiempo deliberadamente. ¿Para qué? Para que muriera. Para que muriera y que todos vieran que había muerto. Y entonces Jesucristo fue, después de 2 días, empezó el camino y llegó, y cuando llegó ya había muerto. Las hermanas de Lázaro, de alguna manera se puede ver ahí que llegaron a Cristo casi con reclamos, sin saber exactamente qué decirle, cómo decirle las cosas, no entendiendo. Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto, Señor, pero que no hubiera sido, que no aquel que abrió los ojos de los ciegos también podría haber evitado que éste muriera, etcétera, etcétera. Y entonces encontró una conmoción de gente que estaba segura de que había muerto, habían pasado los 3 días que normalmente en aquellas épocas, en aquellos tiempos tenían para verificar que el muerto estuviera realmente muerto, porque había personas que sí es verdad que a veces entraban en algún estado de coma o algo similar, en donde sus latidos, date cuenta que no tenían la ciencia de ahora, y sus latidos ya eran imperceptibles, pero ellos, para no enterrar a una persona viva, para no matarla a ellos mismos, no estuviera muerta, dejaban pasar por lo general 3 días en donde las personas más expertas en la materia verificaban que estaba muerto, ya habían pasado, ya lo habían enterrado y ya había incluso empezado el proceso de descomposición, porque dijo por ahí su hermana, la hermana de Lázaro, el que había muerto, dijo que ya apestaba, que ya olía mal, que ya para qué íbamos y para qué entrábamos a la tumba si ya apestaba, ya empezaba a oler mal. Date cuenta que si hacía calor, bueno, pues en poco tiempo un cuerpo puede empezar a oler mal. Esto es lo que había pasado, ¿sí? Y Jesucristo fue allá y cuando llegó ya estaba muerto y después sabía Jesucristo lo que tenía que hacer. Y dice que dijo, ¿dónde lo pusieron? Llévenme a la tumba. Y cuando fue a la tumba, dice algo también sorprendente. Y dice en el versículo más corto, por lo menos en nuestro idioma, del Nuevo Testamento, que es precisamente Juan capítulo 11, verso 35, ese versículo dice Jesús lloró. Sí, ese es el versículo más corto. También en inglés es el versículo más corto, pero no en el griego. Sí, en el griego hay otro versículo que es todavía más corto en cuanto a cuántas palabras tiene, pero este es cortísimo. Jesús lloró. Y a mí siempre me ha llamado la atención por qué Jesús lloró. No entiendo, no entendía. Ahora quiero entender y te lo quiero comentar. ¿Por qué? Porque Jesús lloró, o sea, Jesús lloró y sus lágrimas eran sinceras. No estaba haciendo un teatro, pero sin embargo Jesús sabía lo que tenía que hacer, sin embargo sabía que esa muerte en realidad iba a dejar de ser muerte y iba a ser iba a haber una resurrección y se iba a glorificar Dios, él lo sabía. Ahora, si tú te pones en ese contexto y si tú sabes que una persona que ahora se ve mal, pero al rato sabes que va a estar bien, pues a lo mejor ya no lloras o tus lágrimas son de otro tipo, o tus lágrimas eh,
tus lágrimas reflejan gratitud y reflejan muchas otras cosas, ¿no? Pero no. Aquí Jesús lloró y lloró con sentimiento y lloró con profundidad y lloró con sinceridad, de modo que aún la gente decía, miren cuánto amaba a Lázaro, ¿no? O sea, mira qué conmovido estaba, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué? Y yo pienso que el Señor Jesucristo, en esos momentos, dado que su misión y en su misión incluía el entender a la humanidad, el entender las debilidades de la humanidad, el entender los temores de los hombres, el entender todo lo que nosotros somos para haber pasado lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Él se expuso voluntariamente, o sea, como que por un momento él se expuso voluntariamente a lo mismo que sentiría cualquier persona delante de la muerte, ¿sí? O sea, él en ese momento renunció como renunció a tantas cosas por amor a nosotros, renunció a ese conocimiento que te puede dar esperanza y que te puede consolar inmediatamente ante la muerte, que es la resurrección. Y renunció a ello en esos momentos, en ese momentito, para poder sentir lo que tú y yo sentimos. Para que te imaginas tú que estás tú en tu casa y tus hijos están afuera, normales, tranquilos, como siempre han estado, jugando. Y está tu niña de 7 años también y está ahí, está en buena compañía, pero aún estando en buena compañía, una persona en X condiciones, una persona descuidada, una persona, un accidente y manejando mal, llega y se estrella y se lleva a tu niña. Y se la lleva y la mata debajo de sus ruedas y a ti te dicen, tu niña ha habido un accidente, tu niña, y tú sales y ves el cuerpo de la niña y ves el cuerpo ensangrentado de la niña y todo lo que sientes en ese momento. Y todo lo que sientes porque no hay marcha atrás, porque la has sacudido, porque has dicho, mi hija, y no responde, y tú ves que no puede responder. ¿Por qué? Por su postura, por la sangre, por cómo la ves, porque sabes que está muerta, porque no hay marcha atrás, porque es la inminencia de la muerte, porque es todo lo que la muerte significa. Todo el dolor, todo lo que tenías con esa niña, todo se acabó en ese momento. Y todo por la transgresión de otros, y todo por el descuido de otros, y todo por... Y entonces lloras, y lloras, y lloras desconsoladamente. Porque en esos momentos no hay nada, en esos momentos no hay consuelo, en esos momentos solamente es la muerte y la inminencia de esta, y y la imposibilidad de hacer cualquier cosa. Es todo lo que hay, nada más. Hace unos meses, más de un año ya, eh, murió mi hermano y, y bueno, pues en la mañana que murió no, nadie sabía que había muerto y yo tenía una sensación de que algo andaba mal y entonces le dije a mi hermano que vivía cerca de él, le decía, ¿sabes qué? Ve a ver a mi hermano, ve a ver a nuestro hermano, ¿no? Ve a verlo porque, no sé, y ya, porque no había llamado, porque estaba enfermo y no sé qué. Entonces fue a verlo y, y pues se encontró con mi hermano muerto. Entonces, él lo agarró, él cuando lo vio muerto, porque tuvo obviamente que llamar a un cerrajero y cuando entró, entonces lo encontró muerto y entonces lo levantó con sus fuerzas y le dijo, Miquel, porque así se llama, no, despierta, ¿qué tienes? No, y hasta lo abofeteó, bien, o sea, bien como para que reaccionara, ¿qué tienes? Y entonces gritó y lloró y lloró y lloró y nunca se despertó, obviamente, nunca se despertó. Pero se encontró precisamente con la inminencia de la muerte. Y después de que se dio cuenta y de que lo soltó y de que pues obviamente el cuerpo inerte, ya rígido en esos momentos, y golpeó las paredes y golpeó las puertas y entonces hasta sus marcas en las puertas están, los agujeros en las puertas están de la desesperación y de los gritos y todo. En ese momento, Cristo, justo ese momento, ya lo había sentido cuando él lloró.
No hay ahí una farsa, no hay un teatro, no hay un llorar lágrimas de cocodrilo para que los demás pensaran que él lo amaba. No, él lo amaba y él en ese momento quiso estar delante de la muerte como un humano, como nosotros estamos delante de la muerte. Cuando la muerte es todo lo que hay enfrente y no hay marcha atrás y todavía ni siquiera te entra en la cabeza que esa niña está muerta o que tu hermano está muerto. Pero el Señor Jesucristo, pues sí, el Señor Jesucristo después de eso lo resucitó. Y ese milagro no pasó inadvertido. Ese milagro fue un milagro tremendo. Fue una victoria sobre la muerte, fue un decirle a la gente, fue una probada de cómo Dios era victorioso contra todos los enemigos y contra la muerte misma que dice la Escritura y establece como el último enemigo. Todo esto sucedió cuando estos fariseos recibieron las noticias. Esa fue una conmoción, muchísima gente lo supo, la gente estaba convencida de que estaba muerto, la gente lo había visto muerto, la gente había comprobado que estaba muerto, lo habían enterrado y ahora estaba vivo nuevamente. No pasó desapercibida esta señal. Y fue cuando los fariseos, cuando recibieron las noticias y cuando dijeron, no, estas señales están tremendas, decidieron matarlo. Ajá, eso es lo que dice la Escritura. Como que se estaban atando los cabos. ¿Para qué? Para que hubiera una decisión ya clara y ya determinante y ya era el tiempo. Y decidieron desde aquel momento matarlo y fue evidente porque dice ahí que el Señor ya no andaba muy libremente y que andaba como en casa, sino iba a Jerusalén. No fue, por lo menos se abstuvo de ir en un tiempecito. ¿Por qué? Porque ya los ánimos en contra de él, de muchas personas, estaban enardecidos y lo querían matar. Ya como que todas las cosas se estaban cumpliendo, como que todo estaba tomando forma para el final del tiempo de Cristo aquí en la tierra. Todo estaba tomando forma, el ambiente se estaba poniendo adecuado para que llegara a su fin, ¿sí? Y es en ese ambiente y es en ese momento, un capítulo después, cuando Jesucristo dice unas palabras en ese ambiente que se está cerrando, en ese momento que está llegando, que el Señor Jesucristo dice unas palabras que son las palabras que hoy nos queremos llevar y el principio que queremos entender y que queremos llevárnoslo en el corazón, y está en Juan capítulo 12, versículo 24, dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo volvemos a leer, pero antes de leerlo otra vez te recuerdo el verso de Isaías, capítulo 53, versículo 11, que dice: y mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y dice Juan 12, 24, en un momento que ahora te voy a explicar todavía mejor en qué momento exactamente, pero el contexto del momento más general es lo que ya te conté, pero todavía hay un momento más particular en donde el Señor Jesucristo dice: de cierto o en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí, como acostumbraba el Señor Jesucristo, ocupó nuevamente conceptos, ideas y términos y cosas que la gente entendía y conocía. Todo el mundo en aquel tiempo, así como la mayoría de las personas ahora, entienden lo que es una semilla, entienden lo que es un grano, ¿sí? Un grano de trigo en este caso. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo que el grano de trigo era necesario que muriera, que cayera a tierra y que muriera para que pudiera llevar fruto. Esto es la cosa más normal y entendible para las personas. ¿Por qué? Porque tú tienes esa semilla, si quieres que lleve fruto, no la puedes dejar aquí. Si la dejas ahí, esa semilla, pues esa semilla va a quedarse ahí. Si el ambiente es adecuado y suficientemente seco, va a quedarse por
años y años y años ahí sin que le pase nada, pero si el ambiente es húmedo, pues se va a terminar pudriendo y no va a dar fruto, etcétera, etcétera. No, pero lo que se hace con esa semilla es enterrarla en el suelo, caer al suelo y enterrarla. Y cuando la entierras como entierras un muerto, entonces después de un tiempo la tierra y la semilla y las condiciones y el milagro que Dios ha determinado en su creación hace que esa semilla dé fruto. Entonces sale una espiga y en esa espiga bonita, en esa espiga verde un tiempo y dorada en otro tiempo después, en el verano, en esa espiga hay muchos granos de trigo, no uno, sino muchos, el fruto es abundante. Eso es lo que quiere decir, que es necesario que caiga a tierra, que la pongas en la tierra, que la entierres y que muera para que pueda llevar fruto. Y no que la dejes aquí sola, porque entonces ahí no va a llevar fruto. Si le va bien, se va a mantener un rato, pero después se terminará muriendo, ¿sí? Eso es lo que quería decir el Señor Jesucristo. Yo creo que muchas personas lo entendieron, otros no lo entendieron, y unos que no entendieron fueron y le preguntaron, pero a ver exactamente qué quieres decir. Y lo que quiere decir es un principio. Y es un principio que primeramente se aplica a él y que obviamente también se aplica a nosotros, ¿sí? Ahora lo vamos a leer un poquito más. Se aplica a nosotros, pero yo no quiero que lo veamos ahora aplicándolo a nosotros. Eso es otro día, que nos lo platique otro hermano, Gustavo, si quieres, ¿no? Que nos platique ese principio aplicado ya a nuestra vida, que nosotros debemos de morir, renunciar, que nosotros debemos de perder nuestra vida si es necesario con tal de ganar otra vida, con tal de ganar eh, 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 la vida para otros, con tal de dar el fruto que Dios quiere que demos. Es necesario que muramos, que renunciemos a muchas cosas que aún pudieran ser lícitas, a todas las ilícitas, por cierto, y a algunas también lícitas también, y que muramos y que hagamos que nuestros deseos y que hagamos que nuestras metas no sean las nuestras, sino las de Dios en nuestra vida. Y eso quiere decir, y eso es aplicado a nosotros, pero antes de ver la aplicación a nosotros es mejor quedarnos en la aplicación a Jesucristo, porque Él es el grano de trigo. Él es el grano de trigo que muere y que murió para dar mucho fruto, porque lo leíste en Isaías 53. Y ese fruto de la aflicción y ese fruto de la cruz y ese fruto de la muerte somos nosotros. Y son todos los creyentes en todas las épocas y en todas las épocas pasadas y en el presente y en las épocas venideras también. Pero era necesario que el grano de trigo cayera a tierra y muriera. Ese es el principio. Eso Jesucristo lo sabía y se los estaba diciendo. Ahora, después de que los fariseos, después de que el sumo sacerdote dijera y convinieran que tenían que matar a Jesucristo, ya era una decisión que tomaron, ya había tomado forma, las ideas habían tomado forma. Si esas ideas se le habían ocurrido, todavía no tenían forma hasta ese momento. El veredicto ya se había pronunciado. El veredicto es, hay que matar a Jesucristo, hay que matar a ese hombre porque no puede seguir así. Ahora, después del capítulo 11, obviamente viene el capítulo 12. Y cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras que acabamos de leer del grano de trigo, estamos ya en el capítulo 12, en el versículo 24. ¿Qué había pasado en los versículos previos? Bueno, tienes que entender que estaban ya a menos de una semana de que mataran a Jesucristo. Estás en el último tramo de su vida, en la recta final de la vida de Jesucristo, a menos de una semana. Jesús, sí, ya sabes, primero había estado allá, después había venido a Betania y estaba en Betania y estuvo en Betania. Y no sé si de ahí se habría ido en viajes cortos aquí o allá, no es absolutamente clara, pero en este momento Jesús estaba en Betania nuevamente, o quizás nunca se había ido, con la familia que amaba, o sea, con Lázaro, quien había resucitado, y con sus hermanas Marta y María. Y ellos, como había una gran conmoción y mucha gente había sabido esto, habían hecho una cena. Una cena en honor a Jesucristo donde habían invitado a muchas personas. En esa cena, pues mucha gente iba
iba a escuchar sus palabras, iba a verlo, iba a admirarlo, porque mucha gente había creído en él, efectivamente. En esa cena es donde María, la hermana de Lázaro, había roto un frasco de perfume carísimo, ¿sí? Un acto de adoración que había hecho en donde ella derramó el perfume en los pies de Jesucristo y los había enjugado con sus cabellos, un acto simbólico también que fue criticado por Judas porque dijo, ¿cómo es posible que un perfume que vale fácil 300 salarios mínimos, 300 días de salario, jornales, 300 denarios, cómo es posible que se tire esto? Y Jesucristo había dicho, no, no, no se está tirando nada, esta mujer está haciendo un acto de adoración con algo valioso como debería de ser y como tiene que ser un acto de adoración, o sea, no puede ser un acto de adoración, no puede ser que nosotros le estemos dando a Dios las migajas, no puede ser que le estemos dando a Dios lo que nos sobra, es necesario que le demos lo valioso como María en este momento. Y entonces el Señor bendijo y el Señor aprobó y el Señor respaldó el acto de adoración que estaba haciendo María y reprobó también el acto que estaba haciendo Judas, en donde supuestamente se preocupaba de los pobres, pero en realidad no se preocupaba de los pobres porque ahí mismo nos dicen sus intenciones cuando pensó en 300 denarios. Ahora, esta María, no sabiéndolo exactamente, también estaba haciendo un acto simbólico y era ungir a Jesucristo para su muerte y para su sepultura. Entonces, pues ese acto ha quedado escrito en la Biblia, es un acto conocidísimo, es un acto que pone en alto la sensibilidad de las mujeres, la entrega de esta mujer en particular y de las que sean como ella y que dan la vida por el Señor Jesucristo. Una cosa hermosa que se ha dejado ahí escrito para honra de Dios y también para honra de María en este caso y de las mujeres y de la gente en general que es como ella. Entonces, ahí hicieron esa cena en honor a Cristo. Y bueno, pues la verdad es que los, eh, los judíos, los escribas, los fariseos, los dirigentes estaban nerviosísimos, alterados, porque decía que mucha gente estaba creyendo en él. Ya habían quedado que lo tenían que matar, pero ya les surgía matarlo, ¿sí? Además, al día siguiente, dice ahí, acuérdate que estamos en la última semana de Cristo, al día siguiente, que se relaciona este día con el Domingo de Ramos, algunos están de acuerdo, otros no tanto, pero no importa, para efectos es congruente, dice que él fue de Betania a Jerusalén. De Betania a Jerusalén hay más o menos 3 kilómetros, y entonces se fueron paseando de Betania a Jerusalén y entró en Jerusalén. Y ahí es cuando hicieron una entrada, cuando se conoce esa entrada triunfal de las palmas, donde cogieron palmas y donde dijeron Hosana al bendito Hijo de Dios, al Hijo de David, y donde además los fariseos que ya de por sí lo traían entre ceja y oreja y lo traían atravesado a Jesucristo, cuando escucharon también cómo entró a Jerusalén con vítores, cómo la gente lo alababa y cómo la gente lo estaba reconociendo, más se llenaron de ira en contra de él, obviamente. Llegó en plena Pascua de los judíos, en esa fiesta que ya también nos hablaron del Cordero Pascual, en esa fiesta que se recordaba cuando Dios había sacado a Israel del pueblo de Egipto y de servidumbre, y donde se había tenido que matar en las plagas, se había tenido que matar a un cordero para que por su sangre el destructor pasara por alto, que eso es lo que significa Pascua, la Pesaj, ¿se acuerdan? Que Gustavo nos habló de todo eso, y que pasara por alto aquellos que se amparaban en la sangre del Cordero. Si eso no es simbólico desde el Antiguo Testamento, ¿qué es simbolismo? Si eso no es simbólico de Cristo, si eso no es hablar y ver a Juan el Bautista diciendo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si eso no es, yo no entiendo cómo de veras no entiendo cómo los judíos no ven. De veras que Dios tenga misericordia de ellos, porque tienen las escrituras y que les abra Dios los ojos para que puedan ver a nuestro amado Jesucristo. Aleluya.
Pero bueno, llegó Jesús a Jerusalén en plena Pascua, en plena festividad, llena de gente, Jerusalén abarrotada, las calles. Y, y cuando estaba en Jerusalén, ya había decidido ir. Hasta le dijeron, oye, ¿no que no ibas a Jerusalén porque te querían agarrar? ¿Por qué vas? Jesucristo ya estaba decidido, ya sabía lo que tenía que hacer y lo hizo y no iba a echar marcha atrás. Y fue ahí cuando dijo esas palabras que acabamos de leer del grano de trigo, y también fue ahí cuando lo buscaron unos griegos. Y eso es interesante. Juan capítulo 12, verso 20 al verso 28, en el contexto exacto que estamos, cuando Jesús ya había llegado a Jerusalén y estaba dentro de la fiesta de Jerusalén con multitud de gente, dice en el verso 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, mas para esta hora he llegado. Perdón, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué pasaje? Mira, ya sabes qué es lo que estaba pasando. Y estando Jesús en la fiesta, dice que se le acercaron primero a Felipe, Felipe buscó a Andrés y Andrés, porque querían ver a Jesús. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Tiene de interesante que no eran judíos, eran griegos. ¿Sí? O sea, eran personas que no vivían en Jerusalén, ni personas que vivían, no eran personas que vivían en Samaria, no, eran griegos que vivían en Grecia, que vivían mucho más lejos, que habían ido a la festividad, pero eran griegos. Y algo tiene que haber en eso. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron que unos griegos querían ver a Jesús, que también esto es muy importante, ellos querían ver a Jesús. Recuérdalo, ellos querían ver a Jesús. Griegos que no eran del pueblo de Dios, que no eran del pueblo de los judíos, querían ver a Jesús. Y cuando le dijeron, Señor, te están buscando unos griegos. Entonces, ¿sabes lo que dijo Jesús? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No dijo, me están buscando, ¿dónde están? O diles que ahora estoy ocupado, que voy al rato. O diles que nos vemos al rato. No, no dijo nada de eso. Dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como si eso de que lo buscaran los griegos fuera una señal, como si hubiera tocado una campana de una señal previa o algo que marcó el momento, que marcó que esa era la señal que se estaba esperando cuando ya hubiera llegado la hora. Eso es lo que yo entiendo, porque si no, no entiendo las respuestas que da Jesús, ¿sí? Cuando le dijeron que los griegos querían verlo, entonces él dijo que había llegado la hora y que era necesario que el grano de trigo cayera, muriera y llevara fruto. Entonces, el grano de trigo aquí, ya sabes que es Jesús. Ya había llegado la hora de su muerte. Ya había llegado la hora de morir y establece el principio del grano de trigo para que se pueda dar fruto. O, si tú quieres, para que se pueda ver a Jesús, para que otros puedan ver a Jesús, para que los griegos puedan ver a Jesús, para los que no son del pueblo de Dios puedan ver a Jesús. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Y entonces entra ahí lo que hizo Jesucristo y entra ahí lo que debemos hacer nosotros, porque lo está hablando y lo está diciendo, dice el verso 29, perdón, el verso 25, dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor.
Como diciendo, el mismo camino que yo tomo es el mismo camino que tienen que tomar mis seguidores, mis discípulos. Y el mismo fruto que voy a dar yo y que va a ser hermoso, también lo vas a dar tú. Si es que cumples, obviamente, con esa parte que es morir. Pero ya te he dicho que de eso vamos a hablar más después. El punto aquí es que cuando quisieron ver a Jesús, entonces, cuando los griegos lo quisieron ver, Jesucristo dijo, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre muera. Ya estaba todo preparado, ya el ambiente se había preparado, la noche espiritual se acercaba, el momento de la muerte se acercaba, el cielo se cerraba, las sombras se cernían como las sombras de la tarde que se van haciendo cada vez más intensas, los terrores de las tinieblas caían sobre Jesús y sobre la tierra estaban cayendo en ese momento, era el momento, había llegado la hora. Juan en el capítulo 12, los versos que siguen, el verso 29 dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz que había dicho, sí he glorificado tu nombre, lo glorificaré otra vez, decía que había sido un trueno, y otros decían, no, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora ha llegado la hora, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el diablo será vencido. Y yo, si fuere levantado en su resurrección de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí está el fruto de la aflicción. Ahí está nuevamente el mucho fruto del grano de trigo que viene y que muere y que es enterrado, pero que resucita y que lleva muchísimo fruto. Ha llegado la hora, había llegado la hora de Jesucristo. Había llegado la hora de que lo que habían dicho esos hombres bajo el predeterminado conocimiento de Dios, lo habían dicho los fariseos, lo había dicho el sumo sacerdote, es necesario que muera. Sí, era necesario. Es necesario que muera. Era necesario para que los fines de la tierra pudieran ver a Jesús. Era necesario para que los griegos, para que los de Asia, para que los de la India, para que los de Japón, allá en Asia, allá en el extremo oriente, para que los de aborígenes de Nueva Zelanda o de Australia, o para que los nórdicos, o para que los indígenas o los indios de este lugar o de aquel lugar o de las islas, para que todas las tribus de la tierra, para que toda lengua y nación pudieran ver a Jesús. ¿Sí? Entonces, Dios establece un principio y nos habla de el grano, y la verdad es que un grano, o sea, una semilla es una maravilla que la ciencia no puede ni siquiera replicar, ni siquiera puede imitar. O sea, ¿cómo es posible que algo tan insignificante, tan chiquito, tan pequeño, tenga vida, toda la información de la vida como debe de ser, dentro, cuando tú lo abres y no ves nada? O sea, es más, tú lo mueles y mueles 1000 como ellos o 10.000 como ellos y te haces una torta, te haces una tortilla. Si ese grano es maíz, ¿me entiendes? Te haces pan. ¿Por qué? Porque es la semilla que se deja secar o se tuesta y entonces se muele y entonces se hace el pan. Y nos lo comemos. Y un pan cuesta poco, cuesta poquito. Y sin embargo está hecho a base de miles de semillas que el hombre con su ciencia, la genética con su ciencia, no puede ni siquiera entender ni imitar. ¿Sí? Y ese grano tiene toda la información para dar vida y lo único que hay que hacer es enterrarlo. Y lo único que hay que hacer es esperar que se haga el milagro, pero hay que enterrarlo. O sea, hay que decidir enterrarlo, hay que decidir morir, que muera pues. Y entonces eso va a llevar fruto. Ahora piensa en una espiga, pero ahora no piensa en una espiga, piensa en un árbol gigantesco. Todo eso salió de una semilla chiquita. Entonces, ahí hay un milagro inmenso. Y me alegro mucho que haya un milagro, porque necesitamos milagros. O sea, porque el cristianismo y lo que nosotros deseamos para nuestras familias y para nuestras vidas no puede depender exclusivamente de nuestro esfuerzo. No puede depender exclusivamente de que nos decidamos nosotros a hacer una cosa. Necesitamos un milagro.
Necesitamos milagros en nuestra vida. Necesitamos milagros que nos den forma distinta, que nos hagan más similares a Cristo. Necesitamos un milagro para cualquier cosa que deseamos, para poder ser más espirituales, para poder ser más en la forma de Dios y como Dios quiere. Y también lo necesita la otra gente, los que hoy no son cristianos, los que hoy no tienen esperanza, los que hoy no viven contemplando a Jesucristo, contemplando su amor y viviendo en Él. Pero para eso es necesario la muerte. Sí, claro, para eso es necesario la muerte. Y Cristo ya hizo su parte. Y aquí, cuando Cristo hizo su parte, Cristo hizo un milagro, como el grano es un milagro, como la semilla es un milagro, y tomó la decisión. Y dijo, y ahora que estoy en este momento, no me voy a echar para atrás, lo acabamos de leer, sino que voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces es el milagro y es la decisión. Y para que haya fruto en una semilla natural es el milagro de la semilla inimitable y la decisión de agarrar la semilla y de plantarla y de cuidarla y de regarla. Y en nuestra vida es lo mismo. Necesitamos el milagro y necesitamos la decisión. Necesitamos el milagro que ese solamente lo puede hacer Cristo para hacernos mejores, que ese solamente lo puede hacer Cristo para quitar el pecado del mundo, que eso lo puede hacer solamente Él para hacer que una persona que antes era de esta forma ahora sea de esta otra forma, pero necesitamos la decisión de la persona de morir y de renunciar. Y necesitamos la decisión de la persona de darse cuenta y de querer darse cuenta de que sin Cristo no hay nada, no hay vida, no hay absolutamente nada. Un milagro y una decisión. Jesucristo dijo esas palabras, dijo, si el grano de trigo se queda solo, no va a dar frutos, si se queda ahí, pero si se entierra, si muere, entonces va a llevar mucho fruto. Y agradecemos al Señor por el fruto de la aflicción de su alma. Agradecemos a Cristo por haber soportado las injurias, por haber aguantado la vergüenza, porque mucha gente pensó que era malo, mucha gente pensó que tenía demonios, que estaba loco. Y él, bueno, pues lo aclaró a quien se lo pudo aclarar y sus obras dijeron siempre todo lo contrario, no estaba loco ni tenía demonios, sino todo lo contrario. Tenía mucho amor en su corazón y quería darnos una oportunidad. Entonces, eh, él llevó a cabo esto a través de los años, él llevó a cabo esa misión a través de muchas dificultades y de mucha aflicción, pero lo hermoso del corolario es que él miró y ha mirado y mira y mirará el fruto de la aflicción de su alma y estará satisfecho. Y yo quiero que esté satisfecho. Yo quiero que en lo que concierne a mi vida esté satisfecho Jesucristo. Quiero que me mire y quiero que diga, mereció la pena, un poco duro, pero mereció la pena, un poco necio, pero mereció la pena, o muy necio y mereció la pena. ¿Por qué? Porque hay un milagro de por medio. Porque Dios puede hacer lo imposible en las personas que se disponen, no en las personas que tienen, no en las personas que tienen la fuerza de voluntad, no en las personas que tienen el conocimiento o los recursos, no, sino en las personas que se humillan y en las personas que quieren hacer la voluntad de Dios y que la quieren hacer de corazón. Y las personas que quieren cambiar sus propósitos y que están dispuestos a renunciar a sus metas si eso lo pidiera el Señor, y están dispuestos y lo han hecho. Y entonces se hace el milagro, entra el milagro que se suma a la decisión y la vida es una vida que pues es una semilla ya a imitación de Cristo y una semilla que lleva fruto. Y todo esto por nosotros. Ahora, ya acabamos la plática. Acuérdate de lo que te decía al principio, el capítulo 11 y el capítulo 12. Si los lees vas a recordar toda la plática y vas a tener más bendición todavía. ¿Sí? Además, tienes que corroborar que todo lo que yo diga esté en las Escrituras. Ajá. Y quiero que terminemos esta reunión
teniendo un tiempo de meditación, de contemplación, de recordar estos versículos, que si quieres incluso de leer estos versículos, de leer el capítulo 11 mientras escuchamos este canto que también lo pusieron la semana pasada. Y este canto que nunca se nos debe de olvidar y que en el cielo nunca se olvidará porque será recordado para siempre. Digo, no es exactamente este canto, pero el hecho de que el Señor haya muerto para reunir, dice, y si fuere levantado, dice el verso 32 del capítulo 12 de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por eso somos atraídos a Él. Por eso tienes la atracción a Él, no la resistas, no resistas esa atracción, no antepongas tu vida, no antepongas tus dolores, no antepongas tus amarguras, no antepongas los deleites temporales del pecado, no antepongas nada, déjate atraer como un imán atrae las virutas del metal o los clavos, déjate atraer, atráenos a ti, Señor. Y esa canción recordaremos en el cielo, porque recordaremos que el Nazareno, que Cristo murió por nosotros, para que de toda tribu, nación y lengua haya un pueblo. Amén. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Que en este canto último, Señor, que tú puedas hacer ese milagro que necesitamos en nuestros corazones para gloria tuya y para fruto, para mucho fruto, para que sigas viendo el fruto y te complazca, Señor, y quedes contento de la obra de amor y de la aflicción de aquellos días, de aquellos años, y que nos lleves y nos atraigas a ser como tú, a ser semillas como tú, a ser semillas que cayeron a tierra como tú, y que murieron como tú, y que dieron fruto como tú, porque donde tú estés estaremos también nosotros. Por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que escuchan, por cada uno de los que no vemos y de los que no escuchan también. Te pedimos, Señor, que tú hagas el milagro en nosotros y en nuestras vidas, para que cada día apreciemos más el amor que llevó a Cristo a la aflicción y a la cruz, al menosprecio, para llevar mucho fruto. Alabado sea tu nombre, Señor. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Por mí, y otras pasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí sufrió, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí, lo crucificaron por mí y lo traspasaron
por mí. El Nazareno sufrió por mí. Por mí sufrió. Por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí. Con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí. Y lo traspasaron por mí. Sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió.